Pues comenzamos ya en Todo es Geopolítica, ya saben, ese espacio en Negocios Televisión donde analizamos toda la actualidad del día respecto a la geopolítica, y estos días ya saben que por supuesto prácticamente toda nuestra atención se lo lleva el conflicto de Israel. Hoy tenemos varios frentes abiertos, por ejemplo, visita de Rishi Sunak, del primer ministro británico allí al país. Por otro lado también les quiero recordar que hoy además a las 4:30, cuando ya llevemos aproximadamente media hora de programa, hablaremos también de la decisión polémica que ha tomado hoy Italia, que es cerrar la frontera con Eslovenia por miedo a ataques terroristas. Será a las 4:30, pero antes, por supuesto, pues estaremos con todos nuestros invitados, también de Todo es Geopolítica. Estaremos con Adrián Celaya, Antonio Sánchez de Ortega, Luis Rodrigo de Castro, Pedro Mourinho, hablando del papel de Occidente en el conflicto. Hablaremos también de esa ayuda que se espera que llegue ya a Gaza, porque Israel habría dado su visto bueno, por lo menos, para que llegue a través de Egipto. Hablaremos también de, bueno, el viaje de Rishi Sunak, esas palabras polémicas al hablar de ganar, de que Israel tiene que ganar algo. No ha dicho exactamente el qué, pero ha dicho que, le ha dicho a Netanyahu, queremos que ganes, queremos que gane Israel. Así que hablaremos de eso, del papel de Occidente y la manera en la que no parece estar apaciguando demasiado la situación en Oriente Medio, cuando precisamente le interesa que ese conflicto se contenga ahí y que no pueda también salirse fuera de control. Hablaremos también, por supuesto, de la reunión de ministros de Interior que se está celebrando en el día de hoy en el seno europeo. Se espera comparecencia a las 5 de la tarde, donde veremos también cuáles son las medidas que se imponen por parte de Europa a raíz de esos ataques terroristas que han tenido lugar, por ejemplo, en Francia y también en Bélgica. También muchos de ellos donde, bueno, pues Bruselas no acaba de descartar que siga estos dos ataques teniendo vínculos con lo ocurrido en Israel. Y antes de saludar a los invitados, quiero también dar paso a nuestro compañero Javier del Valle, porque hay información macro de los mercados financieros que acaba de salir, está recién sacada del horno y hay que comentarla también. Tenemos dos datos importantes a esta hora, a las 4 de la tarde. Por un lado tenemos ventas de viviendas de segunda mano y por otro lado también tenemos ese Leading Economic Indicator, que suele también servir como un indicador muy importante sobre por dónde está yendo la economía de los Estados Unidos. Ayer les hablábamos de que el GDP Now de la Reserva Federal estaba indicando también que el crecimiento podía irse incluso al 5%. Vamos a ver si este dato también nos invita a pensar que la recesión en Estados Unidos está muy, muy lejos. Javi, cuéntanos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta. Pues efectivamente, doble dato, sobre todo arrancamos con el de la vivienda. Los inversores esperaban ya este dato con ganas para ver cómo están evolucionando las ventas en Estados Unidos. Recuerden que vienen cayendo fuertemente en los últimos meses. Las ventas de vivienda existente, de vivienda de segunda mano, ya alcanzaban niveles que no se veían desde 2010. Bueno, pues este mes siguen cayendo. Un menos 2%, Marta, ha sido la caída en las ventas de viviendas existentes, que caen hasta un total de 3,96 millones de transacciones, cuando el mes pasado veíamos por encima de los 4 millones. El mercado, podríamos decir que está seco, el mercado de compra-venta de vivienda existente en Estados Unidos, y mientras tanto la mediana de precios, que aquí es lo sorprendente y lo hemos estado explicando en Negocios Televisión porque está ocurriendo esto, la mediana de precios sigue incrementando. Sube un 2,8% desde septiembre de 2022, en los últimos 12 meses, hasta 394.300 dólares la mediana de precios de la vivienda existente en Estados Unidos. Veíamos ayer también que el sentimiento de los constructores ya se estaba deteriorando. Las hipotecas rozaban ayer ya el 8%, hipotecas a 30 años de media en Estados Unidos, y todo eso nos muestra una demanda cada vez menor de hipotecas, una asequibilidad cada vez más difícil para cualquier comprador de vivienda. Lo que pasa que todavía no lo estamos notando en el precio, porque todavía no hay la suficientemente oferta en el mercado para que el precio caiga fuertemente. Recuerden que ahora mismo la mayoría de hipotecas que tienen los ciudadanos estadounidenses están fijadas alrededor del 3-4% de media. Los ciudadanos no quieren, las familias estadounidenses no quieren renunciar a esa hipoteca al 3% y vender su casa, si resulta que si compran una nueva van a tener que solicitar una hipoteca ahora al 8%, unos tipos de interés mucho más elevados con un coste de financiación mucho más alto. Por ello, y además teniendo la posibilidad de poder en mercado obtener una rentabilidad del 5% en letras del Tesoro o incluso en fondos monetarios, los ciudadanos estadounidenses están manteniendo esa financiación al 3%, que les está saliendo por debajo de la rentabilidad que pueden obtener con activos de alta calidad. Mientras tanto, otro dato que miramos es el dato del indicador adelantado de la Conference Board. El Leading Economic Indicator es un indicador que se compone de 10 subindicadores que serían adelantados al ciclo económico. Entre ellos, uno de los indicadores es el propio movimiento del S&P 500.
Este indicador vuelve a caer en septiembre un menos 0,7%, se esperaba una caída un poco más leve del menos 0,4% y ya acumula una caída del 3,4% en los últimos 6 meses, el periodo que va desde marzo hasta septiembre de 2023. Dice Justina Zabinska, la Mónica, la senior manager en el indicador Ley, que Ley ha caído otra vez en septiembre, marcando un año y medio de caídas consecutivas desde abril de 2022. Así que un indicador Ley que está mostrando algo distinto a lo que nos muestran los datos económicos actuales o lo que nos muestra el modelo GDP Now, que está marcando incluso un crecimiento por encima del PIB de China, un crecimiento del 5% en Estados Unidos para el tercer trimestre del año 2023. Veremos si el gobierno lo consigue, si se logra ese PIB en Estados Unidos, eso es lo que apuntan los modelos, pero el Ley está diciendo algo completamente distinto. Ley, recuerden que se adelanta hasta de 7 hasta 12 meses al indicador económico y que por ahora no está acertando. ¿Quién falla? ¿La economía? ¿El Ley? Lo veremos en los próximos meses. Bueno, pues el Leading Economic Indicator en el punto de mira. Javi, muchísimas gracias. Vamos a ver si efectivamente acaba teniendo razón sobre la economía de los Estados Unidos. Y vamos ya también con nuestros invitados en Todo Geopolítica. Abandonamos la economía, aunque ya saben que todo realmente también es economía, pero ahora sí vamos con la geopolítica del día. Adrián Zelaya, presidente de CAI Group y profesor de Economía Aplicada en la Universidad del País Vasco. Ahí lo tenemos. Muy buenas, Adrián. Hola, Marta. Voy a ir saludándoos a todos. Antonio Sánchez Ortega, Relaciones Internacionales también de la Universidad de Granada. Muy buenas a ti también y muchas gracias por estar aquí. Gracias, buenas tardes. Tenemos a Luis Rodrigo de Castro, Relaciones Internacionales del CEU también. Luis, muy buenas. Buenas tardes, ¿qué tal? Y por último también saludo a Pedro Mourinho, founder y CEO de Iberatlantic Global Corporation y cónsul honorario de la Federación de Rusia. También muchas gracias a ti, Pedro, por estar hoy con nosotros. Un placer, muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar quería hablaros un poco de la noticia del día, ¿no? Hoy hay poca tensión, parece, o al menos novedades, respecto a la tensión que puede haber entre los países árabes o entre el propio territorio también de Gaza, entre Hamás e Israel. De momento aquí tampoco tenemos, como digo, muchos titulares, pero sí que es verdad que hoy uno de las grandes noticias del día tiene que ver con la ayuda humanitaria que ya Israel habría dado ese visto bueno para que pudiera entrar a través de Egipto. No a través de su territorio, pero sí a través de la frontera entre Gaza y Egipto. ¿Creéis que esto puede suponer un giro en el conflicto, el hecho de que Israel ahora haya aceptado esto? Es verdad que llevamos mucho tiempo ya, muchos días, hablando de cómo Israel, pues primero les pide que evacúen la zona, que supuestamente se esperaba que pudiera ser invadida por vía terrestre. Se habla ahora también de que Israel está dando vía libre para que entre esa ayuda humanitaria. ¿Cómo valoráis el hecho de que Israel, una vez más, dé la sensación de que está pensando también en los civiles en Gaza? Empiezo por Adrián, que lo veo ahí arriba. Adrián, cuéntanos un poco tu opinión. Bueno, yo en principio lo interpretaría desde una perspectiva inmediata como una reacción para contrarrestar de alguna forma, digamos, esa olla a presión que ha supuesto la destrucción del hospital en Gaza, ¿no? Esto ha creado un clima de estallido en el propio Israel y en el conjunto de Oriente Medio, que, bueno, pues pequeñas medidas de ese tipo de alguna forma pueden contribuir a aliviar. Yo en principio no le daría más importancia porque también es una medida parcial. Pues autorizo, pues no todo lo que se pedía, sino solo unos cuantos camiones, creo que han sido 20, luego igual más, ya veremos, ¿no? Pero yo creo que de todas formas, como tú has apuntado de alguna forma, el mero paso del tiempo en sí mismo es lo que puede valorarse quizás positivamente, porque a pesar de todas las amenazas de una parte y de la otra, al final vemos que no acaban de producirse movimientos definitivos que son los que podrían generar un gran estallido internacional, que es un poco a lo que todo el mundo le está teniendo miedo, ¿no? Y da la sensación de que ya no es una cuestión solo de las valoraciones internas, sino de que están de alguna forma todos mirando al exterior, mirando a los grandes interlocutores internacionales a efectos de saber en qué medida se les está apoyando o no, porque claro, una cosa es lo que se dice externamente y que seguramente, pues por ejemplo, los aliados de Israel en
no tiene más remedio que visitar Israel y trasladar externamente apoyo, aunque internamente estarán poniendo condiciones, diciendo, bueno, esto te apoyamos y esto no te apoyamos, somos capaces de que en caso de esto estalle desde una perspectiva internacional, vamos a decir, lo somos, ¿no? Veo por ahí también por arriba, Antonio, también quiero preguntarle por esto, por la opinión que tiene sobre lo que está sucediendo con esa ayuda humanitaria y hacia dónde se va a dirigir un poco el conflicto a partir de ahora, porque lo hemos comentado también en los últimos días mucho, esa invasión terrestre que se esperaba, pero que de momento no ha llegado, que incluso desde Israel ya parecía que daban a entender que se replanteaban si la iban a hacer o no, si iban a intervenir en el territorio de otra manera, y ahora, como digo, pues esa tensión que se ha vivido en las últimas horas por el bombardeo del hospital de Gaza parece que se relaja un poco a raíz del giro que habría ahora mismo tenido Israel. ¿Cómo valoras el hecho de que Israel ahora dé luz verde al hecho de que pueda entrar, por ejemplo, agua y comida a través de la frontera de Rafah? Yo coincido plenamente con lo que ha comentado mi compañero el profesor Zelaya. En primer lugar, es un intento de lavar esa imagen, o tratar de lavar esa imagen que ha quedado muy comprometida por el bombardeo al hospital de Gaza, ¿no? Independientemente de que la autoría se ha puesto en cuestión, pues se apunta a Israel y es un elemento para tratar de mejorar esa imagen. Pero también hay que tener en cuenta que esto había sido algo que había anunciado Estados Unidos. Estados Unidos había anunciado que había llegado a un acuerdo tanto con Egipto como con Israel para permitir esa ayuda y después Israel había negado. Con lo cual supongo que Estados Unidos pues habrá hecho presión con la visita de Biden para que pues dé el visto bueno a que se permita la entrada de esa ayuda humanitaria. Yo no creo que vaya a ser un punto de cambio, de no retorno, más allá de lo que estamos viendo pues de ese intento de lavar la imagen. El conflicto me pregunta hacia dónde va a evolucionar. Esto es muy incierto. Yo creo que el elemento más, los dos elementos que tenemos ahora mismo de más incertidumbre que nos pueden indicar cómo va a suceder el conflicto es lo que pueda suceder con esas amenazas de esos días de la ira que puedan llevar a cabo las milicias, tanto Hamas como Hezbollah u otros grupos contra Israel y algunos de sus aliados. Y también es claro que, aunque se ha anunciado una invasión de Gaza, esto es un escenario que plantean muchas incertidumbres. Una guerra urbana es normalmente para cualquier Estado Mayor del Ejército un escenario muy peliagudo y que normalmente escapan. Esto sería un combate urbano normal. Si esto además lo proyectamos a la franja de Gaza, en el que hay tal densidad de población, en el que Hamas es dueño y señor y se lleva preparando años para esta posible intervención, esto puede ser algo que tenga un coste en vidas, tanto de los soldados israelíes como de la propia población de la franja de Gaza, que no haya escapado, que sería un elemento que eche para atrás cualquier tipo de planeamiento a la hora de la intervención o que por lo menos haga que puedan entrar teniéndolo pues, bastante más certidumbre sobre lo que pueda pasar. Es, como digo, un escenario muy peliagudo y hay que ver cómo evoluciona tanto el contexto internacional como también el propio contexto interno y la posibilidad de intervenir en Gaza. Me da la sensación de que esta es una de las cosas que habría conseguido Joe Biden, o al menos así lo están diciendo algunos medios de comunicación porque lo titulan por ahí, el acuerdo que ha conseguido Biden. Pero mi pregunta es si, aparte de eso, que vamos a ver si acaba llegando esa ayuda humanitaria o no a Gaza, porque de momento no he visto nada de que haya llegado, he visto que se espera que llegue, pero no que haya llegado. Aparte de eso, ¿qué más ha conseguido Joe Biden con ese viaje? Que sabíamos que era peligroso, que sabíamos también que estaba cargado de simbolismo, pero en términos prácticos, ese acuerdo que todavía no se ha materializado, ¿y qué más, Luis? Bueno, pues en primer lugar yo creo que el viaje de Biden a la zona pues es significativo, no solo porque es la visita del presidente de Estados Unidos, del mayor protector de Israel en la escena internacional, sino porque, bueno, pues hay situaciones de las que habrán hablado, de las que no trascenderá el contenido y de las cuales posiblemente nos enteremos en los días venideros o incluso en las próximas semanas, incluso de algo de lo que han hablado puede que ni siquiera nos lleguemos a enterar, ¿no? Pero para empezar, estamos hablando de que Biden ha conseguido que Israel permita el paso de estos alimentos a la franja de Gaza, pero también hay que ver y tenemos que tener en cuenta que es que Israel ha obtenido que Biden vaya a proponer al Congreso fondos para reforzar la ayuda israelí. El escudo del que Israel hace gala, bueno, pues está sostenido, el escudo aéreo, está sostenido precisamente con fondos estadounidenses y precisamente esto es lo que Joe Biden ha dicho. Además, yo creo que otra de las cuestiones de las que han podido hablar, evidentemente, es sobre la cuestión
del proyectil que ha impactado en el hospital de Gaza, ¿no? Porque, bueno, parece ser que la información es a veces un tanto confusa. El propio Biden ha dicho que probablemente él cree que la autoría no es israelí, sino que bueno, tampoco ha debido de decir o ha venido a decir que es un hecho premeditado llevado a cabo por Hamas, sino que posiblemente se trate de un impacto fortuito o al menos no deseado o no buscado. Y aparte de las cuestiones que hayan podido tratar, yo creo que Biden lo que ha ido a Jerusalén, a Tel Aviv, es a insistir en el apoyo y en el sostén de Estados Unidos a Israel, y este apoyo, bueno, lo estamos viendo en Israel, pero es un apoyo que tiene unas conexiones por detrás, y esas conexiones por detrás están ligadas con esa fecha mágica que es noviembre del 24, en la que hay elecciones en Estados Unidos. Biden probablemente sea el candidato demócrata, vaya a la reelección, y no hay que olvidar precisamente que las grandes familias que sostienen con sus fondos las campañas en parte son de religión judía y tienen vínculos muy estrechos con Israel, con lo cual Biden ha ido a manifestar el apoyo de Estados Unidos a Israel, pero también ha ido, o por lo menos es como yo lo veo, a intentar consolidarse en este momento dentro de la opinión pública norteamericana y sobre todo dentro de los grupos que dentro del Partido Demócrata son o mayores conexiones tienen con el país hebreo, y sobre todo con el electorado que simpatiza con la causa israelí, electorado que puede ser clave en las elecciones del próximo año. Es decir, que el viaje de Biden ya no es que solo tenga intenciones para Israel, a favor de Israel, sino también a favor del propio Biden. Eso puede ser polémico, ¿no, Pedro? Sí, pues siguiendo con la intervención, con el hilo de la intervención de Luis, yo coincido también mucho con él, con su línea expositiva, especialmente la parte final, y lo primero que hay que decir es que incluso la política exterior de Estados Unidos siempre está condicionada básicamente por su política interna, y por lo tanto, lo que estaba comentando Luis, el grupo judío, el lobby judío, es uno de los máximos donantes de las campañas políticas en Estados Unidos, es decir, pagan las elecciones, pagan, digamos, las campañas electorales, pero aparte es un grupo muy importante tanto para los demócratas como para los republicanos, un grupo de presión étnico que decide y que ayuda a decidir las elecciones en Estados Unidos. Por lo tanto, ese gesto de Biden con su presencia apoyando a Israel creo que denota también una clave interna muy importante en Estados Unidos. También hay que decir que Biden estaba intentando conseguir el acercamiento entre Arabia Saudí y Israel, el premio gordo, digamos, de la normalización de las relaciones de los distintos estados árabes y musulmanes con el gobierno de Israel, con el Estado de Israel. Una política que inició el presidente Donald Trump, que consiguió unos primeros pasos muy importantes con los casos, por ejemplo, de Bahrein, Emiratos Árabes Unidos o Marruecos, pero que el propio Biden quería que fuera una de sus guindas en política exterior. Obviamente, esto después de la acción de Hamas y de la reacción del Estado de Israel ha descarrilado. Por lo tanto, ahora solo le quedaba la baza de apoyar nítidamente al aliado israelí y meterse en el bolsillo al lobby judío en Estados Unidos para que sea tanto un apoyo a través de las donaciones como también de los votos en las propias elecciones. Y solamente me quedaría mencionar que yo no creo que digamos que haya un punto de inflexión por estas medidas de alivio, como por ejemplo la entrada de ayuda humanitaria desde Egipto, porque yo creo que el interés en este caso de Israel, ya lo ha manifestado el primer ministro Benjamin Netanyahu, es de que va a ser una guerra larga. Por lo tanto, creo que tienen una firme decisión de acabar con Hamas y es muy difícil separar a Hamas de la situación del pueblo palestino
en Gaza. Es decir, es muy difícil poder erradicar a Hamás, luchar o erradicar a Hamás dentro de Gaza si no vas a infligir un enorme daño a la población civil. Por lo tanto, creo que los episodios que hemos visto estos últimos días, desgraciadamente, se van a repetir durante muchas semanas y de vez en cuando van a tener que hacer alguna medida de alivio o de cierta comprensión humanitaria, porque si no las opiniones públicas de muchísimos países se le van a volver en contra, incluso de estados que en este momento están apoyando a Israel. Quería preguntaros por el papel de Occidente y os invito a los cuatro, de verdad, que si os queréis interrumpir entre vosotros, que lo hagáis, porque yo creo que al final queda mucho mejor también que vosotros habléis entre vosotros y maticéis lo que dice uno, lo que dice otro, porque tengáis algo también que añadir. Pero de todas maneras yo os voy a ir preguntando uno a uno, pero insisto en que si queréis intervenir, que lo hagáis libremente, por supuesto. Voy a empezar con Adrián, que es el que más tiempo lleva sin hablar. Adrián, papel de Occidente. Ha ido Biden, ha ido también Olaf Scholz, ha ido Rishi Sunak, el primer ministro británico, y se espera también que vaya Antonio Guterres, el secretario general de la ONU. ¿Qué es lo que está consiguiendo Occidente? Porque me da la sensación de que van, muestran su solidaridad con Israel, hablan de que no debe haber víctimas civiles en Palestina, en este caso en Gaza, pero no acaban de conseguir que se apacigüe el conflicto, que haya algo de paz, o ni siquiera están planteando un alto al fuego en ningún momento. Bueno, la verdad es que no sabemos exactamente qué es lo que están consiguiendo. Es decir, si tenemos en cuenta cuál era el contexto en el que pensábamos que, y parecía que en base a las declaraciones del propio gobierno de Israel, que la intervención en Gaza iba a ser inmediata, estas visitas pueden estar consiguiendo este retraso, esta, en cierta forma, congelación, aunque sea muy provisional, del conflicto, ¿no? Evidentemente, esto externamente no se va a manifestar. Ellos externamente hacen el viaje, trasladan su apoyo total al gobierno de Israel. Bueno, al final son aliados estratégicos. Israel es parte del entramado, vamos a decir, de la OTAN ampliada, de lo que es Occidente desde un punto de vista geopolítico, ¿no? Pero, claro, otra cosa es lo que realmente en las negociaciones, en las conversaciones, se traslada desde una perspectiva confidencial. Yo creo que, como digo, no hay que descartar que al final este retraso de Israel a la hora de poner en marcha esa operación terrestre en Gaza responda también a la necesidad de contar con el suficiente apoyo internacional, suficiente apoyo de esos socios a la hora de prever lo que puede venir después de esa invasión terrestre, ¿no? Evidentemente hay razones tácticas que pueden explicar el retraso, ¿no? Y Antonio creo que ha explicado muy claramente que, claro, una invasión terrestre en zona urbana de ese tipo es algo que a un país como Israel le puede resultar políticamente insoportable enseguida. En cuanto empiezan a aparecer cientos y después miles de muertos, es una dinámica a la que Israel no está acostumbrado. Israel hace mucho tiempo que no está en un conflicto bélico, y cuando estuvo siempre han sido conflictos muy rápidos y que ha intentado a toda costa resolverlos con un mínimo coste político, teniendo en cuenta sus características sociales, la dimensión de su país, etcétera. Claro, en la entrada en Gaza muy probablemente iba a ser un contexto totalmente distinto, iba a ser un conflicto, como ellos mismos ya están diciendo, de mucho tiempo, de mucho desgaste, con muchísimas bajas para el propio Israel. Hay que tener en cuenta también, como un elemento paralelo, esos intentos de conseguir por parte de Israel que la población civil saliera. Y esto es algo que la verdad es que suena muy mal porque suena algo parecido digamos, a las dinámicas de 1948, en la que en base Israel se hizo con territorios en base a aterrorizar a la población y luego hacerse con ese territorio. Aparentemente esta es una de las posibles estrategias que estaba intentando Israel, y parece que en ese sentido por ahora por lo menos no le está saliendo bien. Pero bueno, en definitiva decía, puede haber razones tácticas que expliquen un cierto retraso, pero desde el punto de vista de la influencia occidental yo creo que es
son esas razones estratégicas. Hay que tener en cuenta que estamos en un mundo en estallido geopolítico y en el que el propio Occidente tiene que andar con mucho cuidado. No es el Estados Unidos o la OTAN de hace 10, 15 años que prácticamente hacía lo que quería en el mundo. En este momento están en un choque geopolítico con los países emergentes. Militarmente pueden tener un choque de resultado muy indeciso con China o con Rusia, según qué pasos den. Están perdiendo, de hecho, la guerra en Ucrania, con lo cual tienen que pensar muy bien lo que hacen y lo que no hacen desde ese punto de vista estratégico. Y es muy posible que un resultado de estas visitas haya sido, por lo menos, ganar tiempo. Antes de dar paso al resto también de invitados con el mismo tema, quería abrir otro, porque es verdad que acaba de llegarnos a la redacción y creo que es interesante también comentarlo. Decíamos al principio del programa que Estados Unidos había dicho a sus ciudadanos que abandonaran, por favor, el país del Líbano. Ya saben que es uno de los países vecinos de Israel, país que ahora mismo también está con ataques, con bombardeos constantes alrededor de la frontera con Israel, y que había pedido Estados Unidos a sus ciudadanos que abandonaran ese territorio. Bueno, pues ahora el Reino Unido parece que hace lo mismo. Lo que acabamos de conocer es que la embajada británica allí en el país, en el Líbano, acaba de decir que si, bueno, a todos los ciudadanos que estén allí, que estén en el Líbano, que les pide encarecidamente que abandonen el país mientras todas las opciones comerciales se mantienen disponibles. Entendemos opciones comerciales de vuelos, de viajes para viajar fuera y volver al Reino Unido. Dice que los ciudadanos británicos deberían tener precaución y evitar áreas donde puedan producirse manifestaciones. Claro, ya son dos países anglosajones, en este caso Estados Unidos y el Reino Unido, quienes están pidiendo a sus ciudadanos que abandonen el territorio del Líbano. Sabemos que en la frontera ahora mismo hay ataques, hay bombardeos, que Israel incluso pidió a todo aquel que viviera o que estuviera cerca de la frontera con el Líbano que evacuara esa zona. Pero claro, ya estamos llegando al punto al que países como el Reino Unido y Estados Unidos están pidiendo a sus ciudadanos que lo abandonen. Voy a preguntarle a Antonio también si cree que estas advertencias de Estados Unidos y el Reino Unido tienen un trasfondo más allá. Si Estados Unidos y Reino Unido entonces estarían indicándonos que esperan que en el Líbano haya más tensión, más ataques incluso de los que ya hay en la frontera. Antonio, ¿tú cómo lo ves? Sin ningún tipo de duda, esto no presagia nada bueno. Estamos hablando primero de dos países que tienen unos servicios de inteligencia pues que son de los más destacados en el mundo y además son de los que tienen una relación más directa con Israel. Por tanto, tienen que tener una información de primera mano que nosotros desconocemos. Si están avisando a sus ciudadanos de que abandonen el país es porque están preveyendo que se va a producir una escalada del conflicto. Bueno, de hecho ya se están produciendo ataques en el sur del Líbano, a Hezbollah, y esto pues lo que indica es que manejan información bastante fiable de que se puede producir una extensión del conflicto. No estamos anunciando una invasión del Líbano como en otros momentos anteriores, pero a lo mejor sí una serie de ataques en el que, pues, por el propio daño que se puede infligir en infraestructuras civiles, donde muchas veces puede encontrar refugio o apoyo pues, el grupo Hezbollah, pues esto puede tener un impacto sobre la vida de sus ciudadanos. Como digo, no muestra nada halagüeño, ¿no? Si dos países que tampoco son dados al alarmismo, ni el Reino Unido ni Estados Unidos, pues parecen dados al alarmismo, están avisando a sus ciudadanos de que se retiren de allí. Es que, pues, lo que digo, solo podemos ser pesimistas, ¿no? Esto pues va en la sintonía en lo que lleva anunciando también Irán, que incluso ha anunciado un ataque o algún tipo de medida militar contra Israel si sigue con sus ataques en Gaza. Claro, sabemos que Irán a día de hoy no tiene la capacidad militar de afectar directamente a Israel, pero sí lo puede hacer por medios interpuestos por Hezbollah. Y esto obviamente pues va a dar lugar a algún tipo de represalia por parte de Israel, que en última instancia podría empeorar la situación del Líbano, que además no podemos olvidar que es un país muy complejo, que ya ha tenido problemas internos ahora, que se encuentra inmerso en una crisis económica muy destacada y en el que pues, cualquier situación puede encender una mecha ya de por sí complicada, con lo cual lo que nos está dando el interés, pero lo que nos está enseñando es que la cosa se puede complicar bastante. Bueno, el envío de 2 grupos de portaaviones por parte de Estados Unidos pues es una señal de que ellos manejan escenarios en el que la situación puede descontrolarse, ¿no? Y a colación de lo que se ha hablado antes, a mí me gustaría hacer una puntualización. A veces hablamos de Occidente, ¿no? Bueno, esto de Occidente es un poco complicado desde un punto de vista político, ¿no? Occidente sabemos que es Estados Unidos,
sus aliados occidentales, en este caso los europeos, y si queremos también algunos países de Asia que comparten esa idea, si queremos, de orden liberal, ¿no? Pero esto no está presente en el conflicto actual. Aquí estamos viendo Estados Unidos y el Reino Unido y algún otro país, pero aquí no hay una posición unánime de Occidente. España es un país occidental y ya vemos cómo dentro del propio gobierno español no hay una posición unívoca respecto de un apoyo a Israel. En todo caso, podríamos ver lo contrario. Y esto también sucede en otros países de la Unión Europea, en el que el conflicto les pilla lejos y en el que sus alineamientos no están tan claros, con lo cual si se produce un conflicto que dure más en el tiempo, que se produzcan víctimas civiles como se están produciendo, pues podemos encontrar que lo que Occidente, si existe en este caso, lo que podría mantener sería una línea de fisura más importante. Además, esto es algo que ya pues, se viene viendo también en otros muchos países, y lo vemos en el contexto de la guerra de Ucrania, como en muchos países que empiezan a ver como ciertos conflictos no les atañen o en todo caso son conflictos, y aquí sí, occidentales, que no van con ellos ni con sus intereses, como hablaba el profesor Zelaya, de esos países emergentes que empiezan cada vez a estar más posicionados en torno a Occidente, el orden liberal. Con lo cual, yo discutiría la mayor de que Occidente está reaccionando ante el conflicto que vivimos hoy en día entre Israel y Hamas. Estados Unidos, sin duda, el Reino Unido, Alemania también, pero habrá que ver cómo se materializa ese apoyo. En el caso de Estados Unidos y el Reino Unido es claro, pero en el de los demás tengo mis dudas. Que esto es interesante también comentarlo, ¿no? Porque hay en muchos países se están sucediendo también manifestaciones a favor del pueblo palestino y cada vez vemos más cómo los líderes occidentales, entre ellos, por ejemplo, Rishi Sunak lo ha comentado, que hay que evitar que haya víctimas civiles entre el pueblo palestino. Dadme un segundito porque quiero también contar una noticia de última hora. En este caso no tiene que ver con el conflicto en Israel, pero sí que tiene que ver con la geopolítica, y es que el Pentágono de Estados Unidos ha acusado a China de acelerar el desarrollo de su programa nuclear. Javi, cuéntanos más detalles. Sí, Marta, parece que Pekín, que el gobierno de Xi Jinping está acelerando esa expansión del arsenal nuclear y que podría estar, según adelanta Financial Times, explorando incluso el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales, no nucleares, eso sí, pero capaces de llegar a atacar territorio de soberanía estadounidense. Informe del Pentágono que filtra el rotativo británico, que habla de un arsenal de ojivas nucleares operativas que ya habría llegado a las 500 en mayo del 23, por encima de los objetivos del propio gobierno chino, superando todas las proyecciones y pronosticando que China tendrá probablemente más de 1 millar de ojivas nucleares operativas de aquí a no mucho, a final de década 2030. Informe del Departamento de Defensa estadounidense que además añade que el desarrollo de misiles balísticos intercontinentales convencionales no nucleares permitirían directamente a las Fuerzas Armadas del gigante asiático a amenazar a objetivos en los Estados Unidos continentales, en el territorio continental, pero también los estados más cercanos, los aspectos terrestres más cercanos, como sería el estado de Alaska y el territorio insular de Hawái. A pesar de, dicen en el Pentágono, las guerras de Ucrania, el conflicto de Oriente Medio, China sigue siendo la principal amenaza de seguridad en la mente de los responsables políticos estadounidenses, y este informe anual del Pentágono, remitido al Congreso, fija también sobre la mesa el presupuesto que podría poner la Casa Blanca y el Capitolio para fijar el gasto y las nuevas prioridades en defensa. Si China desarrolla tanto como se está diciendo el programa nuclear, el próximo paso de Estados Unidos podría ser también intensificar sus esfuerzos en esta división. China, lo que hay que remarcar también es que ha estado expandiendo rápidamente su arsenal nuclear en los últimos años. Pekín se aleja poco a poco de la política de décadas de tener solo un elemento de disuasión nuclear pobre y eficaz, dice el Pentágono. También asume que China está utilizando cada vez más al Ejército Popular de Liberación como un arte para gobernar, como un instrumento de arte para gobernar, aunque un alto funcionario de la defensa estadounidense sí que insiste en que China se ha negado ya a mantener conversaciones con Estados Unidos sobre armas nucleares. Decía entonces que era por la disparidad del tamaño de los arsenales del de Washington y de los de Pekín, pero el Pentágono dice que ahora que está incrementando y tanto China su arsenal nuclear, pueda estar más dispuesta a sentarse sobre la mesa. A día de hoy, Estados Unidos, según lo permite el Tratado de Control de Armas New START, tiene 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas.
Pues Javi, muchísimas gracias. Le voy a decir también a nuestros invitados, a los 4, que esperen un segundito porque tenemos que hacer una pausa publicitaria y enseguida estamos de vuelta. También comentando, por cierto, Italia y su decisión de cerrar las fronteras con Eslovenia por miedo a ataques terroristas. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. ¿Se puede poner a prueba vuestra tecnología de trading? Sí. ¿Y vuestra ejecución funciona al milisegundo? Sí. ¿Y vuestros spreads están entre los más bajos del mercado, no? Si quiere, puede probar nuestra primera vez. Es difícil encontrar un broker que cumpla con todas sus expectativas. O quizá no tanto. Active Trades, broker online desde 2001. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la app de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. Pues ya estamos de vuelta aquí en Todo es Geopolítica, pero eso sí, tenemos que hacer un paréntesis también para hablar de uno de los temas del día, Italia, que ha cerrado fronteras con Eslovenia por miedo a ataques terroristas. Así que les voy a pedir a nuestros 4 invitados, a Adrián, a Antonio, a Luis Rodrigo y a Pedro Mourinho, que esperen un segundito porque vamos a hacer una entrevista en ese paréntesis, pero en todo lo que engloba Todo es Geopolítica, y enseguida a la vuelta también, pues bueno, también podemos comentar este tema. Voy a saludar también ahora a Pablo Martín de Santaolalla, que es profesor de la Universidad Camilo José Cela y autor del libro Italia 2018-2023. Pablo, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Pablo, Italia cierra fronteras con Eslovenia, también por la alerta terrorista. Lo va a hacer a partir del próximo sábado 21 de octubre y lo que va a hacer es reactivar controles fronterizos. ¿Cuál es el motivo? Es verdad que se dice por la alerta terrorista, pero al final, ¿por qué se escoge Eslovenia y por qué se escoge también reactivar esos controles fronterizos? Vamos a ver, el gobierno presidido por Meloni irregular, ha recibido 140.000 personas en lo que va de año. Pablo, no te escuchamos, no sé si a lo mejor estás tapando el micrófono y por eso no te escuchamos, porque sí que es verdad que a ratitos parece que algo de sonido nos llega. A ver, no, parece que estamos teniendo algún problemilla de sonido con Pablo. Vamos a ver si podemos recuperar esa conexión. Vale, me dicen los compañeros que ahora ya sí que podemos escucharle. Pablo, cuéntanos, a ver si podemos escucharte. Ahora sí, perfecto. Vale, bien. Pues nada, la pregunta, la misma. ¿Por qué Italia habría realizado ese aumento de los controles fronterizos en Eslovenia a partir de este sábado? Pues como digo, básicamente se debe a lo que ha sido el año 2023 en su conjunto, en lo que va, bueno, nos quedan solo
poco más de 2 meses para concluir este año, y hay que recordar que han llegado 140.000 personas en situación de inmigración irregular. Pero en el caso de lo sucedido con Eslovenia es que han entrado, estima Mateo Pentedos y el Ministerio del Interior, unas 17.000 personas por la región de Friuli-Venezia Giulia, que es la fronteriza con Eslovenia. Entonces, sabiendo lo peligrosa que es la ruta de los Balcanes para la entrada de posibles terroristas, y sabiendo igualmente que el país tiene un gravísimo problema con el tema de la inmigración, no está funcionando la seguridad, las fronteras, el país está completamente sobrepasado por las circunstancias, pues la presidenta del Consejo de Ministros, que el día 22 de octubre va a cumplir un año al frente del gobierno, ha tenido que tomar esta medida, que por otra parte tampoco debería llamarnos tanto la atención en el sentido de saber que hay más países que la han demandado, que la suspensión del espacio Schengen, que básicamente se hace por temas de terrorismo, por eventos deportivos o por otro tipo de cuestiones, sobre todo relacionadas con la seguridad, se ha suspendido hasta en 387 ocasiones desde que se acordara este pacto en el año 85. Y es importante recordar que más allá de lo que ha hecho Italia, que ha tomado la medida más radical, hay países muy importantes como Alemania o Francia, también está Austria, países de fuera de la Unión Europea, pero dentro del espacio Schengen, como Noruega, que han solicitado también poder cerrar su espacio temporalmente como consecuencia del temor a la entrada de terroristas. Hay que tener en cuenta un tema muy importante por medio, y es que el tema de Hamas no es una cosa cualquiera. Es decir, Hamas ha sido capaz de sorprender al Mossad israelí, que es uno de los servicios secretos más prestigiosos del mundo. Entonces, si han podido sorprender a Hamas y atacar al Mossad y atacar a Israel por sorpresa, puede suceder lo mismo en cualquier país de la Unión Europea. Y hay que recordar, yo por ejemplo, me viene a la cabeza en este momento el asunto del aquel camión que se llevó por delante a un buen número de personas en el mercado navideño en Berlín, circuló luego libremente por Alemania, por Francia y finalmente fue abatido por carabineros italianos en Lombardía. Entonces hay que saber los riesgos que se asumen en el momento en el cual se entra en el espacio Schengen. Es entrar en un espacio donde hay 27 países. Recordemos que el último que se ha aceptado fue Croacia a finales del año 2022. Luego estamos hablando de 22 países pertenecientes, de 23 países pertenecientes a la Unión Europea y 4 no pertenecientes a la Unión Europea. Así que yo comprendo la decisión tomada por el gobierno Meloni, y es importante recordar además que ella, igual que en el área económica, no tiene un gobierno fuerte. En interior, con Piantedosi, que lleva 34 años en temas de interior, y en justicia, perdón, y en defensa, con Guido Crosetto, como ministros, pues maneja información de primer nivel sobre los riesgos que puede asumir el país en este momento. Es decir, bastante es ya el problema de la inmigración irregular que viene de las costas de África, como para encima tener que asumir una cuestión de orden terrorista, donde sería muy fácil para bueno, una persona individual llegar o a la capital de Lombardía, a Milán, o a la propia Roma, ¿no? Y eso le haría mucho daño a la imagen del gobierno Meloni, que ya de por sí está teniendo dificultades en el terreno económico. No olvidemos cómo está en este momento la prima de riesgo, que está casi en 210 puntos. Efectivamente. Pablo, quería hacerte una preguntita rápida. ¿Crees que va a haber más países que van a seguir el ejemplo de Italia y que van a cerrar ese espacio Schengen? Sí, yo tengo la sensación de que sí. Desde luego, Meloni ha arriesgado porque el planteamiento de Schengen es que se comunica la cohesión europea con tiempo y además por una duración limitada, pero creo, o sea, Meloni lo ha hecho sabiendo que hay 2 países importantísimos implicados en este mismo tipo de medidas, que son Alemania y Francia, ¿vale? Es decir, hay países, lógicamente, que por estar donde están, como va a ser Chipre, como va a ser Irlanda, no les preocupa esto lo más mínimo. Pero Alemania, Francia, Italia han tenido problemas ya con el terrorismo y tienen las fronteras muy cercanas a los posibles lugares de llegada. En el caso, como digo, de la frontera con Eslovenia, si 17.000 personas han entrado de manera irregular y no son terroristas, no quiero pensar con que solo entre una sola persona sin que lo pueda captar los servicios de seguridad transalpinos. Así que creo que la medida tomada por Meloni, que ha sido la primera en hacerlo, será seguida por países importantes
como digo, como Alemania y Francia, y más pequeños, pero también más tendentes a buscar la seguridad, como Austria. Bueno, pues veremos si eso ocurre. Hoy tenemos, por cierto, reunión de ministros de Interior, así que a las 5, que es cuando se espera que hablen, vamos a ver cuáles son las medidas que toman. Pablo Martín de Santolaya, profesor de la Universidad Camilo José Cela y autor del libro Italia 2018-2023. Muchísimas gracias, como siempre. Muchas gracias, un saludo. Bueno, y voy a volver a saludar a nuestros invitados de Todo es Geopolítica, a Antonio, a Adrián, a Luis, a Pedro, disculparme también con ellos porque hemos hecho este paréntesis, pero creo que era un tema también de mucha actualidad y que teníamos que tratar. Y decía justo ahora también, hoy en Europa se está celebrando una reunión de ministros de Interior, precisamente sobre este tema, alerta terrorista. ¿Por dónde creéis que pueden ir un poco las decisiones que se vayan a tomar en esa reunión? Porque es verdad que ayer, por ejemplo, la presidenta de la Comisión Europea fue bastante dura, incluso llegó a decir que los países debían tener la potestad, el poder de poder echar directamente a ciudadanos que también tengan un pasado que tenga que ver también con el terrorismo, de poder devolverlos a sus países. Ahora mismo decía que lo único que existía era la orden de que volvieran, pero no se reforzaba esa orden, no tenían potestad los estados para poder directamente echar a esas personas. ¿Por dónde creéis que puede salir esa reunión de ministros de Interior en el día de hoy, sabiendo también del movimiento que hoy se ha producido por parte de Italia? Le pregunto a Luis, que también hace un ratito que no habla. Genial, pues a ver, yo creo que la reunión del Consejo que se va a focalizar en temas de interior, sin duda pues va a tener como trasfondo la posible trascendencia de esto que acabábamos de escuchar, ¿no? Y aquí siempre se nos plantea el problema de la seguridad interior europea, porque hay que recordar que estamos dentro de un espacio en el que no hay fronteras, un espacio Schengen, que tiene unas bondades y unos puntos a favor extraordinarios porque nos permite movernos con total fluidez entre un estado y otro, pero como contrapartida supone que igual que nosotros podemos movernos con fines pacíficos o comerciales, hay otros que pueden abusar de estas bondades para cometer actos ilícitos y actos no tan loables, ¿no? Por tanto, una mayor y mejor coordinación entre los Estados miembros yo creo que es deseable, que al final sí que es verdad, ¿no? Lo decía antes quien intervenía, no recuerdo el nombre, perdón, pero decía, no, hay países como Irlanda, Chipre, que no son tan proclives, o que a priori, obviamente no, porque están un poco más en la periferia de Europa, pero yo creo que ellos también están muy interesados y bueno, en el caso también de Irlanda y Chipre, ellos tienen una particularidad dentro del sistema Schengen. Irlanda, por ejemplo, no forma parte de este instrumento, con lo cual Irlanda tiene un margen de maniobra diferente al que sí que tienen, o al que no tienen, mejor dicho, los Estados miembros que sí que forman parte de Schengen, ¿no? Pero aparte de eso, también otra de las cuestiones posiblemente que esté sobre la mesa es la situación o cómo puede extenderse, llegado el caso, la situación de inseguridad que se está viviendo en Oriente Medio, todo el conflicto que se está viviendo en Israel y Gaza, porque obviamente qué deriva tome los choques que puedan producirse, la tensión, pues siempre que se produce un elemento candente en las zonas geográficas no colindantes, pero sí cercanas a Europa, eso genera una oleada de migrantes en mayor o menor flujo, pero acaba llegando la ola de ese tsunami que se produce en una determinada área geográfica, acaba llegando por lo menos a las costas europeas. Sucede sobre todo en el caso de la frontera sur, de la Mediterránea, pero también en la frontera oriental, que es la que más pegada está a Rusia, a Ucrania y a lo que llamamos a veces mal llamado centro y este de Europa, ¿no? Por tanto, sí que es verdad que aquí los países del norte o los países que son más occidentales, geográficamente hablando, pueden tener una menor sensibilidad o verse menos afectados. Esto también es otra de las tónicas que suelen ocurrir en este tipo de reuniones, que hay países que por lejanía no ven que ese problema pueda afectarles tanto, pero yo creo que aquí también tenemos ese reto, ¿no? Y es hacer ver que dentro de ese espacio sin fronteras, en el que igual que cualquiera de nosotros puede moverse desde la frontera sur hasta Laponia, por ejemplo, pues igual que lo hacemos nosotros, todos aquellos que arriban a nuestras costas o a nuestras fronteras
exteriores, que es la que hay que reforzar precisamente para que este espacio sin fronteras pueda consolidarse, valga la redundancia, todavía más, pues pueda ser seguro para los que nos encontramos dentro de él, y que precisamente da lo mismo que la mayor afluencia de migrantes llegue a las costas de Lampedusa o a las costas de Málaga. Es que esas personas, una vez que entren dentro del espacio Schengen, pueden acabar en Finlandia, pueden acabar en Suecia o en países que geográficamente hablando se encuentran más distantes y que por tanto se encuentran erróneamente, creo yo, más a salvo de lo que nos encontramos los de la Riviera Sur y el flanco oriental. Pedro, también quería preguntarte a ti por lo sucedido en Italia, por la decisión que ha tomado Meloni y también por lo que se podría esperar de la reunión de hoy de los ministros del Interior. Desde luego que la alerta terrorista no está en niveles máximos, por ejemplo, en España, pero está cerca, está en el nivel 4 y entiendo que se pueden tomar medidas también bastante duras en el Consejo de Ministros del Interior que se está celebrando hoy en Europa. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que efectivamente cuando tenemos un problema en el Oriente Próximo, cuando hay una situación de conflicto en el Oriente Próximo como esta, hay inmediatamente una reacción en Europa. Es decir, el efecto es claro en Europa de dos formas. Por un lado, el terrorismo. Siempre nos azota los atentados terroristas de corte islamista y por otro lado también las crisis migratorias. Nos ha pasado, por ejemplo, con Siria, ¿no? Cuando Siria tuvo los problemas en su guerra civil, pues tuvimos una crisis de inmigración, una crisis migratoria en el conjunto de Europa, aparte de los problemas con el terrorismo. Entonces, claro, las primeras medidas que vamos a tener que tomar, la preocupación es extrema en los gobiernos, porque ya hemos vivido, es decir, escasamente que hemos tenido el atentado, el ataque de Hamas en Israel, y ya ha habido varios lobos solitarios que ya han hecho atentados terroristas en el corazón de Europa. Estos días, esta misma semana, 2 suecos eran asesinados vilmente en Bruselas, por poner un ejemplo. Con lo cual, las medidas son de diverso tipo, pero el problema es que ya lo tenemos dentro. Es decir, está muy bien esto de cerrar las fronteras como si los terroristas viniesen de fuera, pero es que los terroristas ya están dentro. Tenemos miles, millones de población que ya no es que sean de origen musulmán, sino que incluso son segundas y terceras generaciones, como en los casos de los países con más componente de migración en Europa, desde países como Bélgica o Francia o Alemania, y esas generaciones que ya han nacido en el país o ya se han criado en el país, siguen también estando radicalizadas. Y por lo tanto es muy difícil ponerle coto a esta situación, porque por mucho que vayas cerrando las fronteras, tienes ya muchísima población que ya se está viendo estos días, se solidariza, se radicaliza, etcétera, etcétera. Y no es que sean inmigrantes recientes, es que ya son segundas y terceras generaciones, como se ha visto en el pasado, ¿no? De que siguen también, están radicalizadas. Y yo creo que un componente que también no va a tardar es el tema de otra nueva crisis de emigración o migratoria, porque lo que está claro es que antes se decía, lo mencionábamos antes con la situación en Gaza, que Israel ha intentado que la población civil, digamos que se fuese al sur, pero es que Gaza no se puede salir de Gaza. Gaza está cerrada las fronteras con Egipto. Egipto no quiere a la población palestina. Tampoco pueden acceder a Israel. Lo único que les queda es el mar. Entonces, me veo con la perspectiva de que va a haber mucha presión, porque además esto va a ser un tema que nos va a llevar semanas, meses, va a haber mucha presión otra vez para los gobiernos europeos para que haya una acogida humanitaria de cientos de miles de ciudadanos de Palestina. Y esto, hombre, yo creo que las opiniones públicas de muchos países de la Unión Europea ya no lo van a poder soportar. Es decir, que cada vez que hay un problema en el Oriente Medio, acaben 2 millones más de ciudadanos pues de Siria, de Palestina o de donde sea, dentro de las fronteras de la Unión Europea. Porque esto no se trasladan, porque estos ciudadanos no se trasladan, por ejemplo, a Qatar o a Arabia Saudí o cualquier otro de los países
árabes que deberían acogerlos. Entonces, las consecuencias, digamos, van a ser muy importantes y el Consejo, desde luego, de Ministros del Interior, tiene una patata caliente encima de la mesa. Nos quedan, perdona que te corte, Pedro, pero es que nos quedan 2 minutitos y quería darle paso también con este tema a Adrián y también a Antonio, porque nos queda muy poquito y ellos no lo han comentado. Así que, Adrián, que fuiste el primero en hablar, también vas a ser de los últimos en intervenir. Cuéntanos un poco tu opinión, porque también hablaba ahora Pedro de algo muy interesante, que es el tema de, claro, evacuar a toda la gente de Gaza, pero ¿dónde se les evacúa? ¿A qué países? Sí, bueno, vamos a ver, en principio sobre esta reunión yo voy a decir algo parecido a lo que ha dicho Pedro, es decir, las medidas de las que se está hablando tienen poco que ver con el problema al que se está teóricamente enfrentando. Es decir, habrá algún caso en el que, casualidad, el terrorista que ha generado el problema haya venido poco antes de otro país cruzando la frontera de Schengen, pero en general son personas que ya están allí, ¿no? Con lo cual estamos hablando simplemente disparando al aire de alguna forma, ¿no? El problema es interno, hay un problema estructural dentro de Europa, y entonces, bueno, vamos a ver, se pone encima de la mesa ese problema estructural y hablamos de cómo hacerle frente, o no se pone, que es lo que estamos acostumbrados a que nuestros dirigentes políticos, que no se sabe muy bien por qué, pero siempre están ocupándose de cuestiones de tercero, cuarto, quinto nivel y dejando los problemas más importantes en el cajón. Pero bueno, yo creo que la realidad en este momento es esa. Es decir, este tipo de medidas tienen poco que ver con hacer frente real al problema, a los riesgos, vamos a decir, de orden público que está encima de la mesa. Sí. Y con respecto al tema de... Es que no tengo mucho tiempo y quiero dar paso también a Antonio, pero le voy a tener que dar paso con medio minuto solo. Así que, Antonio, ¿alguna cosilla que quieras comentar sobre ello? No, nada, lo que se ha comentado. Sí es verdad que es posible ver una ola de refugiados. Estos yo creo que de alguna u otra forma acabarán llegando a Egipto y de Egipto tratarán de venir a Europa o tendremos, y lo digo con vergüenza, habrá que llegar a un nuevo pacto como el que se dio con Turquía para que mantenga la población allí. Pues toca despedirnos ya porque se nos acaba el tiempo. Adrián Celaya, Antonio Sánchez Ortega, Luis Rodrigo de Castro, Pedro Mouriño, un placer haberos tenido, de verdad. Muchísimas gracias y disculpad porque a veces es complicado también que todos podáis tener el mismo tiempo o las mismas intervenciones. Desde aquí lo intentamos, desde luego. Muchísimas gracias a los 4. A vosotros. A vosotros, buenas tardes. Buenas tardes y un saludo cordial. Otro para vosotros también. Nosotros ya nos despedimos, pero volvemos en nada, en unos minutitos enseguida, para volver a contarles más noticias de última hora y también seguir mirando a cómo lo están haciendo los mercados financieros.